Damos inicio a la agenda académica con el primer invitado, el señor Juan Camilo Sánchez, quien abrirá este evento con una conferencia denominada Textile Conference, Visión de Entorno y Tendencias, a quien invitamos a pasar en este momento a Juan Camilo Sánchez Rodríguez, economista e investigador de mercados con años de experiencia en el estudio del gasto de los hogares en Colombia y América Latina, director del Observatorio de Alimentos para el Hogar y Transporte de la firma Radar CGQ. Muy bien. Juan Camilo Sánchez Rodríguez. Muchas gracias. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Hace algunos días me llama Beatriz y me dice, Camilo, te tengo un reto. Tengo un congreso muy importante, quiero atender a todos mis invitados y quiero hacerles ver un panorama general de lo que está sucediendo tanto en la economía como con el consumidor. Digamos que el foco de nuestra empresa de Radar CKG es el consumidor y cómo la economía desde lo macro, lo micro y los comportamientos psicológicos del consumidor pues nos van a afectar el comportamiento, digamos que de todos los habitantes de los países de la TAM, que son los países que nosotros estudiamos. Entonces les voy a presentar, tenemos solamente 10 minutos, les voy a pedir mucha atención, tengo que ir pues un poco rápido, soy santanderiano, se me da bueno, lo voy a hablar rápido, pero pues necesito también que ustedes también aporten un poquito. Voy a meter el acelerador a fondo, pero pues espero que todos entendamos todo lo que voy a empezar a compartirles. Durante el 2022 nuestros clientes nos hacían varias preguntas, pero el común denominador de todos nuestros clientes era una sola palabra, era la incertidumbre. Decían, Camilo, ¿qué va a pasar? Nuestro presidente Samir, nuestro director, digamos, fundador de la empresa Camilo Herrera, nos decían, esta es la palabra que más se repite, digamos que en todos los ámbitos, en todas las consultorías que nosotros tenemos, y siempre hay dos caminos, ¿no? O nos podemos ir por el camino malo, de la gente que dice, no, nos va a ir súper mal, fatalistas, apocalípticos, o va a decir otras personas que nos dicen, tal vez puede estar bien, tal vez nos puede ir bien. Pero si nosotros nos sentamos, encontré este meme anoche de Matador y decía que Colombia sí puede llegar a ser estar intolerante, digamos, que a esta incertidumbre. Claro, si nosotros nos sentamos y todo el tiempo nos ponemos a pensar en las cosas que no podemos controlar, pues evidentemente nos vamos a quedar con este insomnio. Pero tenemos que enfocarnos en las cosas que ya sabemos, ¿cierto? La certidumbre. ¿Qué es lo que nosotros ya sabemos? ¿Qué es lo que hemos experimentado en el pasado? Y así podemos, digamos que, crear todos nuestros modelos. A los economistas nos encantan nuestros modelos, nuestras proyecciones, nuestros modelos ARIMA, crecimientos marginales decrecientes. Entonces, digamos que nos gusta jugar con estos numeritos, pero la incertidumbre, digamos que es la palabra principal que voy a estar tocando durante toda la presentación. ¿Cómo le va a ir al mundo en el 2022 y en el 2023? Yo siento que últimamente con todas mis proyecciones que he hecho, estoy a esto de que me llame el IDEAM, porque no le he pegado a ni una. Los economistas hemos tenido un problema porque en nuestros modelos económicos jamás estuvo, digamos que, introducido el COVID. A la economía le dio COVID en el 2020. ¿Cómo un economista le mete pues un factor como este, digamos que es el congelamiento de todas las economías en el 2020? Pues no pudimos, estuvimos digamos que con proyecciones por parte del Banco Mundial del 8%, ya Colombia cerró pues con un crecimiento del 7.2% para este año, para el año, cierre del año 2022, pero pues los crecimientos en general en la América Latina para el 2023 van a estar un poco más rezagados. Digamos que este es el efecto látigo o el efecto base comparativo que estamos viviendo en este momento. Entonces, ¿cómo se ve la inflación en el mundo? Ok, Chile lidera la inflación, 2022 lideró la inflación impulsada principalmente por un fenómeno de base comparación. Los chilenos sacaron, digamos que sus fondos de pensiones, hicieron 4 retiros durante pandemia, lo que llevó a que tuvieran mucho dinero, salieron a las calles, empezaron a gastar, a gastar, a gastar, y lo que pasó fue que ahorita ya no pueden sacar más fondos, digamos que de sus fondos de pensiones, por tanto, pues no tienen esa capacidad adquisitiva. La inflación se trepa. Colombia, digamos que ha sido, la inflación también ha sido una palabra bastante importante. Cerramos diciembre del 2022 con 13.12%, ya en enero estamos con 13.25% de la inflación. Pero si miramos a Colombia, por eso la puse de color amarillo, todos los países ya están comenzando a mostrar niveles decrecientes, mientras que Colombia sigue repuntando. Esto es una dinámica que pues nosotros ya conocemos, inflación de alimentos, servicios,
digamos que problemas en la cadena de suministros que nos ha llevado a tener estos problemas especialmente en Colombia. Entonces, el 2022 como radar lo mostramos como el año del ajuste. Está, digamos que, muy relacionado con unas altas tasas de inflación. Sí, la economía creció 7.2%, es muy positivo. ¿Por qué creció la economía? Evidentemente, pues tuvimos un crecimiento de la oferta, un crecimiento de la demanda más fuerte que la oferta. Entonces, cuando tenemos evidentemente una oferta un poco menos activa a la demanda, evidentemente, pues todos los sistemas económicos tuvieron que salir, tuvieron que empezar a reactivarse, mientras que nosotros salimos de una a la calle y empezamos a pedir, ya, necesitamos ya. La economía no pudo sostener, digamos, que este nivel de demanda mundial y lo que pues generó es que tuviéramos la inflación que estamos presentando. Cuando, digamos que la economía presenta estos niveles de inflación, lo que pasa es que el Banco Central sale y dice, tenemos que desacelerar el consumo de los hogares, subamos tasas de interés. Cuando se suben tasas de interés, pues también podría llegar a subirse la deuda pública. Desde la vista del consumidor, lo que el consumidor vivió en el 2020, en el 2021 y en el 2019, que son, digamos que 3 factores fundamentales que van a denotar nuestras proyecciones hacia el futuro, es decir, lo que esperamos este año, pues ya veníamos un 2019 con una cotidianidad, digamos que era la antigua normalidad, ¿no? Luego llega la incertidumbre, 2022, la economía se congela, todo el mundo se encierra y las economías empiezan a crecer. Luego ya comenzamos con la reactivación y de últimas, pues el año del ajuste. Ya para el 2023, pues, ¿qué esperamos del consumidor? ¿Qué esperamos de la economía? La economía va a crecer, sí, pero no va a crecer tanto como está creciendo en años pasados. La oferta va a empezar digamos que, a mejorar sus niveles de productividad, mientras que la demanda ya va a estar o va a comenzar a estabilizarse, la inflación va a empezar, digamos que, a ceder. Nuestras proyecciones dicen más o menos después de mitad de año, el 56% de la inflación se causa en los primeros 6 meses del año. Por tanto, lo que esperamos es que después de los 6 primeros meses del año, la inflación comience, digamos que, a ceder. Esto, pues, digamos que bajo unos modelos con unos factores estables, con unos factores que, digamos que, no tienen en vista, por ejemplo, otra pandemia o, digamos que, otras proyecciones que nos pueden, digamos que, llegar a afectar el modelo. Pero toda esta charla que les estoy dando la podemos ver también desde los números. El crecimiento en Colombia, evidentemente, el 2019 base 100, que es el año con el que nos estamos comparando, caemos en el 2020, empezamos a crecer fuerte en el 2021, crecemos aún más en el 2022 y el 2023 va a ser el año de la estabilización. Entonces nos preguntan, ¿qué es lo que está impulsando el crecimiento de la economía? ¿O qué es lo que nos va a ayudar, digamos que, a crear este nivel de competitividad que necesita el país? Pues el consumo privado. La gráfica se los cuenta, el consumo privado es, digamos que, el factor que está impulsando el crecimiento, más o menos se explica por el 56% del crecimiento para el 2022. El consumo privado es muy importante para este país y así como para países de Latinoamérica, especialmente para Colombia. 2022, mira cómo crecemos. En 2023, pues se espera que este consumo empiece a retraerse, por tanto, el PIB también va a empezar a controlarse. La pregunta es, ¿por qué gastamos tanto y por qué estamos gastando tanto? Si la situación económica está mal, ¿por qué estamos gastando tanto? El primer factor fueron las compras de venganza. Nosotros lo denominamos compras de venganzas. Claro, estuvimos un año cerrados, salimos diciembre del 2022, la gente se compró 3 arbolitos de Navidad, 50 Papá Noel, salieron, comieron, disfrutaron porque tenían un miedo y el miedo era a no quedarse encerrados de nuevo. Entonces el miedo de esa inseguridad, de esa incertidumbre, ¿qué va a pasar mañana? Pues digamos que llevó a los hogares a que ellos tomaran estas decisiones. Y otro factor fue el aumento de los precios y el aumento de las tasas de interés. Lo que crea eso es que, claro, si yo sé y presiento que en el futuro los precios van a subir, pues ¿qué hago? Compro antes. Anticipo compras, los hogares empezaron a anticipar compras y ya más adelante les voy a mostrar cómo las anticipan. ¿Cómo estamos gastando tanto? Listo, estamos gastando tanto, pero ¿de dónde está saliendo la plata? La plata está saliendo empleo. Ya los niveles en 2022 de desempleo alcanzaron tasas del año prepandemia, o sea, del 2019, mejoramos en tasas de empleo, tenemos más créditos y pues no estamos ahorrando, no tenemos incentivos suficientes para ahorrar, las tasas, digamos que los CETES están bajas comparativamente. Entonces, ¿cómo se comporta el gasto de los hogares y cómo se ha comportado históricamente? Llevamos 3 meses con recesión del gasto. Por primera vez, miramos que durante toda la pandemia sí comenzó a caer el gasto, pero luego nos empezamos a recuperar, el gasto comenzó a crecer y hasta ahora se ve una contracción, digamos que de este gasto.
Los hogares, ¿por qué estamos contrayendo el gasto? Por la variación del IPC, la inflación está golpeando muy fuerte el bolsillo de los consumidores, haciendo que en promedio, mientras yo gasto 11 pesos más, estoy echando al carrito, por gastar 11 pesos más, echo al carrito 1.59 productos menos. Entonces, claro, los hogares están sintiendo, digamos, que estas dinámicas. Respecto a cómo los hogares se financian, tenemos, claro, valor de servicio de la deuda 34%. Estamos endeudados. Los hogares ya están endeudados. Se endeudaron, digamos, que durante la 2021-2022 fue los principales años donde los hogares renovaron, dijeron, la vida es solo una. Vamos a comprar el carro, vamos a cambiar la sala, vamos a viajar, vamos a hacer todo lo que no pudimos hacer antes de que tal vez nos falte alguien de la familia. Luego, variación de tarjetas de crédito también está creciendo, pero así como el consumo disminuye, el consumo real en los hogares, la colocación de créditos también está disminuyendo. Claro, ya estoy endeudado, entonces aquí es cuando saco en la noche mi tarjeta de crédito, la pongo al lado de mi cama, le pongo música clásica, ¿no? Y le digo, tranquila, chiquita, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y pues, claro, los hogares, ¿por qué los hogares están tan preocupados? Tenemos tasas, digamos que bastante importantes. Un jueguito que hice aquí, cuota por millón de pesos, las variaciones han sido más o menos para consumo, para cuota hipotecaria, pues a 120 meses un crecimiento del 41.4%, y para otras, digamos que dinámicas de consumo, tarjetas de crédito estamos al 3.4, cierre 2022, y 8.6, digamos que en otros sistemas de financiación. Ahora, aquí ya les muestro cómo es el aporte, digamos, de cómo los hogares apalancan su gasto. Tarjetas de crédito, mira que en enero del 2012, enero del 2023 cae a 12.39%. ¿Listo? Los hogares ya estamos utilizando menos tarjetas de crédito y las tres fuentes principales, digamos que de financiación de un hogar están vía salarios, vía remesas de los familiares que están en el exterior y vía crédito. Entonces, digamos que crédito presenta una dinámica muy peculiar. Obviamente cae en el 2020, estábamos encerrados, no teníamos necesidades de gastar, además de lo de salud. Hicimos compras búnker y luego de esto, pues los hogares salimos a gastar. Mira cómo, digamos que la participación en el gasto de créditos de consumo empieza a incrementar de manera significativa, pero miramos que en 2023 ya la barrita amarilla no existe. Es decir, ya los hogares no tienen más capacidad de endeudamiento en este momento y lo que hacen es, bueno, calmémonos un poco, vamos a empezar digamos que a priorizar nuestro consumo y eso se ve, pues, digamos que reflejado en todas las actividades y comportamientos que tienen los consumidores en Colombia. Entonces, les voy a contar una historia. Claro, la historia económica, nos caímos con dolor, crisis del 2000, luego la economía comenzó a crecer, tuvimos una caída bastante importante en el 2020 derivada de la pandemia, pero pues ahorita estamos en un momento de frustración, estamos estancados, no sabemos qué va a suceder, el crecimiento pues digamos que se está empezando a reducir. Ingresos y gastos, el crecimiento del PIB, base comparativa, digamos que primer trimestre del 2019. Lo que vemos aquí es que, claro, el consumo de los hogares sí está creciendo, pero ¿de qué manera está creciendo y en qué tipos de artículos están creciendo? Normalmente yo me endeudo ¿para qué? Para bienes durables, ¿cierto? Me endeudo para comprarme mi carro, me endeudo para comprarme mis muebles. Semidurables tuvo una caída bastante importante. En pandemia nadie compró ropa. La ropa es el comfort wear, que se denominó en pandemia, que es quiero mi hoodie, trabajo en pijama, trabajo en pantaloneta, me pongo mi saco, pero pues evidentemente esta caída lo que hizo fue que comparativamente para este periodo pues los semidurables están creciendo, que es más o menos lo que hablamos de ropa. Durables, mira que la caída en el 2020 sí fue importante, pero digamos que el gasto de durables ha seguido aumentando y ha tendido a estabilizarse. Ya gastamos bastante en el 2022, pues nosotros no vamos a renovar nuestros muebles todos los años, no vamos a renovar nuestros carros todos los años, entonces lo que va a llegar a hacer es que la contracción se vea un poquito más fuerte. Estamos creciendo, estamos de fiesta. Estamos gastando, estamos saliendo, estamos compartiendo, estamos celebrando, pero cuando nos excedemos un poquito en la fiesta, ¿qué pasa al siguiente día? Pues nos da guayabo. Entonces la economía se comporta igual que nosotros, esperamos ver, digamos, qué resultados vamos a tener de esto. Ese es el pocket share, cómo se compone, digamos, que el bolsillo de los colombianos y el aporte de cada una de las canastas a este crecimiento. Veníamos con crecimientos importantes en todas las canastas en 2019, que lo nombramos la antigua normalidad. Luego llegamos a 2020, ¿qué cae? Todo lo que es fuera de la casa. Comidas por fuera del hogar, moda, transporte, electro y entretenimiento. Digamos que esas canastas se contraen de forma importante. Para 2021, ¿qué sucedió? Empezamos ya una reactivación un poco más progresiva. El entretenimiento, el transporte empiezan a ser,
digamos que momentos bastante importantes para los hogares, pero en 2022 cae alimentos para el hogar, cae vivienda, cae educación, cae bienestar. ¿Qué está creciendo? Electro, entretenimiento, transporte y comidas por fuera del hogar. Digamos que estas son las canastas que por eso se denominó el año fuera del hogar al 2022, porque los hogares decidieron tomar o ajustar sus niveles de consumo hacia comidas por fuera del hogar, hacia sus actividades fuera del hogar. ¿Qué ha pasado? Ya este es el pocket share histórico que tenemos desde RAR de nuestros datos y lo que vemos es que nunca antes se había asignado tanto a alimentos. Digamos que centrémonos en alimentos. 31.2%. Por cada 100 pesos que gastan los colombianos, 31 pesos gastamos en el 2021 en alimentos. ¿Eso qué demuestra? Una pérdida del poder adquisitivo bastante fuerte. Debido a que los países más pobres son los países que más tienen que asignar a esta canasta. Evidentemente, la canasta de alimentos, pues no es una canasta que se negocie en el bolsillo de los consumidores. Entonces, lo que vemos es que sí, Colombia está sintiendo. Entonces, vamos a escuchar, digamos que a los consumidores desde nuestra herramienta del Consumer Track, lo que tenemos es, le hacemos una pregunta a 1.200 hogares mensualmente, 4 ciudades principales, y les preguntamos, ¿cuál cree usted que es la principal problemática que está enfrentando el país? 2020 desempleo repuntó, obvio, sí, todo el mundo estuvo en su casa, fue el principal problema que tuvimos. En el 2021, pues otra vez desempleo. 2022 pasamos del 2.5 de preocupación al 12.5 en costo de vida. O sea, los hogares sí nos estamos sintiendo más afectados por este incremento de la inflación. ¿Qué nos espera del gasto en 2023? ¿Cómo se va a comportar la inflación? ¿Cómo se van a comportar los hogares? La inflación, como les venía comentando, proyectada, pues digamos que sí va a empezar a disminuir después de mitad de año, mientras que el gasto real pues ya va a empezar a tener una dinámica de caída durante el año, pero cerrando digamos que por fin en números positivos, en crecimientos marginales, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a crecer la economía? Ya sabemos cuánto creció Colombia. ¿Cuánto puede llegar a crecer el mundo? Pues el mundo 3.4%, América Latina 3.9%. Es decir, siempre cuando me comparo, hay alguien peor y hay alguien mejor. Colombia, digamos que está posicionado en el 2022 con un crecimiento bastante significativo. Ahora, ¿cuánto va a crecer la economía en 2023? Colombia cae a 1.1%. O sea, sí vamos a crecer, pero nos va a costar un poquito más, digamos que llegar a estos niveles de producción que teníamos antes. El mundo, comparemos contra el mundo va a crecer 2.9 y América Latina en promedio va a crecer 1.8. ¿Cuánto va a crecer el consumo de los hogares? ¿Y cuánto va a crecer, digamos que el comercio? El comercio se espera que crezca 1.8% para el 2023 y 1.2% desde el consumo de los hogares. Lo que vemos ahora, y siento que es un insight bastante importante, es quién es el que está jalonando el gasto y quién puede aportar más al gasto en Colombia. Normalmente uno pensaría y podría caer, digamos que, en la reducción de decir que tal vez los niveles de ingresos más altos son los que más están aportando al país en términos de gasto, ¿no? Entonces les voy a mostrar, digamos que esta dinámica. Bajos es azul, medios es alto, medios es naranja y altos es el color gris. Entonces digamos que del crecimiento del gasto, es decir, en el año o durante el mes de lo que creció del gasto, ¿quiénes fueron los que jalonaron ese pequeño crecimiento del gasto? Lo que vemos es que, ¿quiénes jalonaron? Estratos bajos o niveles socioeconómicos un poco más reducidos. ¿Por qué? Claro, las expectativas de que la reforma tributaria, entre otras, digamos que dinámicas políticas y económicas del país, es que los niveles de ingresos altos pues sean un poco más afectados, digamos que en la dinámica para el 2023, mientras que los ingresos bajos, pues digamos que por dinámicas de subsidios, por dinámicas de una recuperación del empleo, pues podrían empezar a jalonar un poco más el crecimiento del gasto. Con todo esto en mente, pues listo, Camilo, pero lo que sucede es que versus la población en Colombia, es decir, el 56% de la población en Colombia se autodenomina de ingresos bajos, el 41% ingresos medios y el 3% ingresos altos. ¿Cómo se compone la distribución del gasto? Este 56% representa solo el 24% del gasto real. O sea, el 56%, la más de la mitad de la población nos está aportando un crecimiento del 24%. El 41% de la población nos está aportando un crecimiento al gasto real del 54%. ¿Y qué pasa con los ingresos altos? El 22%. Solo el 3% de la población de Colombia nos aporta el 22% del crecimiento del gasto. Esta población es la que va a estar afectada durante este año en mayor medida, ¿no? Entonces, lo que pasa, ¿qué pasa si esta población que es tan grande, de la noche a la mañana tiene más ingresos? Pues comienzan a gastar más
y comienzan a pesar, digamos que más dentro del gasto real. Esta es una oportunidad bastante importante. Pensando un poco más, corrimos algunos modelos. Lo que hicimos fue determinar 3 escenarios: crecimientos bajos, crecimientos medios y crecimientos altos. Aquí les voy a dar unos insights bastante puntuales. Mientras los ingresos altos, entre más crecimiento tengan los ingresos altos, digamos que más se van a ir hacia nuevo lujo, nuevo premium, carros y cirugías. Es decir, si una persona de ingresos altos tiene más dinero, no va a empezar a invertir en bienes durables, va a empezar a invertir en servicios. Digamos que el término de lujo para los ingresos altos está más enfocado en lo que es servicios, calidad de vida, relajamiento, mientras que cuando en los ingresos bajos, a medida de que el modelo determina un crecimiento más importante, nos vamos a carro, claro, tengo más ingresos, tengo la oportunidad de comprarme un carrito, entonces los ingresos bajos se van a empezar a acercar, digamos que a estas dinámicas de crédito, van a empezar a buscar entrar, digamos que por primera vez a este mundo crediticio, a buscar ¿qué? Tengo un ingreso un poco mejor, quiero un carro, quiero una casa, quiero un mueble, quiero cambiar mi televisor, quiero cambiar, digamos, mi cama. Entonces, ¿cuál es el insight? ¿Cuál es la conclusión importante, digamos que de este ejercicio del día de hoy? Es que el 2023 sí o sí, lo que proyectamos en Radar es que será, digamos que el año de low income. Los ingresos bajos, digamos que podrían llegar a empezar a resaltar un poco más en las dinámicas de gasto de los hogares, tanto también como de endeudamiento. ¿Por qué? Por una mejora de los niveles de ingreso, ya lo que lo venía, digamos, comentando anteriormente. Entonces, digamos que tal vez la palabra incertidumbre no nos quede resonando tanto en el 2023 y tal vez la palabra que de verdad nos quede sería la inclusión, serían las oportunidades, digamos que para esta categoría de bajos ingresos. Muchas gracias. Cualquier duda, pregunta, queja, solicitud, estoy aquí. Daré un tiempo aquí para, digamos que resolver sus dudas. Muchas gracias. Bueno, a Juan Camilo, muchas gracias por su intervención.